Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Soy Sofía, de 23 años, la única hija de mis padres tiránicos. Aquella noche, cuando mi mandíbula se rompió bajo el puño de mi padre porque me atreví a defenderme, mi madre solo se rió y dijo: «Eso es lo que te pasa por ser una inútil». Papá se cernió sobre mí, gruñendo: «Quizás ahora aprendas a cerrar esa bocaza». A pesar del dolor, sonreí. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Si estás viendo esto, por favor, dime de dónde eres en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete. Mi historia podría salvar a alguien más. Desde fuera, éramos la familia perfecta que vivía en un hermoso barrio residencial cerca de Boston. Nuestra casa de estilo colonial de 2 pisos, con su césped bien cuidado y su cerca de estacas blancas, podría haber estado en una postal. Mi padre, Frank Thompson, era un exitoso abogado en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Todos en nuestra comunidad lo respetaban. Donaba a organizaciones benéficas, patrocinaba equipos deportivos locales y siempre tenía las palabras de sabiduría perfectas en las reuniones comunitarias. Mi madre, Eleanor Thompson, era una organizadora de eventos que preparaba recaudaciones de fondos y galas para la élite. Siempre lucía inmaculada con su cabello rubio perfectamente peinado, ropa de diseñador y maquillaje impecable. Juntos, proyectaban una imagen de éxito y felicidad que todos envidiaban. Pero las imágenes pueden engañar, y el retrato de familia perfecta que mostrábamos al mundo no era más que una fachada cuidadosamente construida. Sí tuve algunos preciosos y buenos recuerdos esparcidos como gemas raras a lo largo de mi infancia. Mi 10º cumpleaños destaca como uno de esos raros días perfectos. Papá estaba de un humor inusualmente bueno después de ganar un gran caso, y mamá había tomado su medicación correctamente esa semana. Alquilaron una pequeña granja de contacto para nuestro patio trasero e invitaron a todos mis compañeros de clase. Por un día, me sentí como una niña normal con padres normales que me querían. Mi padre incluso me abrazó ese día, algo tan raro que puedo contar las veces que ocurrió con los dedos de una mano. Otro recuerdo dorado fue nuestra única vacación en la playa cuando tenía 12 años. Pasamos una semana en Cape Cod, y durante esos 7 días, la tensión constante pareció evaporarse en el aire salado. Papá dejó su teléfono del trabajo en la habitación del hotel y mamá realmente se rió genuinamente, en lugar de la risa social ensayada que solía emplear. Recogía conchas marinas cada mañana, y papá me ayudó a construir un elaborado castillo de arena que resistió la marea durante 2 días. Guardé una concha de vieira perfecta de ese viaje, escondida en el cajón de mi escritorio, un recordatorio físico de que las cosas podían ser diferentes. En la escuela, siempre fui una estudiante de sobresaliente. Tenía que serlo. Cualquier cosa menos desencadenaría consecuencias que aprendí a evitar a toda costa. Pero mi pasión era la escritura. Llené diario tras diario con historias, poemas y sueños de una vida diferente. Escribí sobre lugares lejanos que visitaría algún día e imaginé personajes que eran lo suficientemente valientes como para defenderse. Mis profesores de inglés siempre elogiaban mi trabajo, pero nunca les mostré mis escritos a mis padres. De alguna manera, supe instintivamente que lo verían como una amenaza, una señal de que tenía pensamientos y sueños más allá de su control. Soñaba con asistir a la universidad lejos de casa. La Universidad de Nueva York era mi primera opción. Su programa de periodismo era de renombre, y lo que es más importante, estaba a cientos de millas de Boston. Me imaginaba caminando por Greenwich Village, mezclándome con las multitudes, volviéndome anónima y, finalmente, libre de ser quien quisiera ser. Investigué becas en secreto en la biblioteca de la escuela, sabiendo que mi padre nunca pagaría voluntariamente para que escapara de su alcance. Olivia Bennett era mi única amiga verdadera, que conocía fragmentos de la verdad sobre mi vida en casa. Nos conocimos en 7º grado, cuando era nueva en nuestra escuela, antes de que hubiera aprendido por completo a ocultarlo todo. Me encontró llorando en el baño un día después de que mi padre tirara mi proyecto de arte porque lo consideró una tontería derrochadora. Olivia nunca presionó para obtener detalles que no estaba lista para compartir, pero me ofreció un apoyo silencioso que me mantuvo cuerda. Hacíamos pijamadas en su casa siempre que era posible, pequeños respiros de normalidad que me ayudaban a recordar cómo podría ser una familia.
Sus padres eran personas amables y gentiles que discutían respetuosamente y nunca levantaban la voz, y mucho menos las manos. El contraste con mi propio hogar era crudo y doloroso. La señorita Harrison, mi profesora de inglés de 11º grado, fue la primera adulta que reconoció algo en mis escritos que insinuaba mi realidad oculta. Después de leer una tarea de escritura creativa en la que había disfrazado sutilmente mi situación como ficción, me pidió que me quedara después de clase. «Tienes un talento notable, Sofía», me dijo, con los ojos llenos de preocupación. «Las emociones en tus escritos se sienten muy auténticas. Sabes que puedes hablar conmigo si alguna vez lo necesitas, ¿verdad?». Asentí, pero no dije nada. No estaba lista para decir la verdad en voz alta, pero su reconocimiento de mi talento plantó una semilla de esperanza. Quizás mis palabras podrían convertirse eventualmente en mi escape. Me volví experta en crear una persona pública que no revelaba nada de mi dolor privado. Sonreía en los momentos adecuados, participaba en las actividades extracurriculares correctas y mantenía el nivel preciso de compromiso social que no despertaría sospechas, pero que tampoco invitaría a un escrutinio excesivo. Era amigable pero no cercana con la mayoría de mis compañeros. Asistía a eventos escolares, pero siempre me iba temprano con una excusa educada. Me volví invisible de la manera más visible posible, escondiéndome a plena vista. En mi mente, construía elaboradas fantasías de libertad. Me imaginaba cumpliendo 18 años y saliendo por la puerta, sin mirar atrás. Soñaba con un pequeño apartamento en algún lugar, ruidoso y vibrante, con vecinos que no sabían mi nombre y no se preocupaban por mis idas y venidas. Me imaginaba una vida en la que podría hablar sin calcular cada palabra, en la que podría reír a carcajadas sin miedo, en la que podría simplemente existir sin monitorear constantemente la temperatura emocional de quienes me rodeaban. La realidad que conocía sería más complicada. Incluso mientras soñaba con escapar, entendía las cadenas invisibles que me ataban a esa casa, la dependencia financiera, toda una vida de miedo condicionado y la voz insidiosa en mi cabeza que susurraba que mis padres podrían tener razón sobre mí. Quizás era una desagradecida. Quizás merecía el trato que recibía. Quizás el mundo exterior sería aún peor. Pero la esperanza es algo terco. Crece en los lugares más oscuros, encontrando alimento en las grietas más pequeñas de luz. Y a pesar de todo, la esperanza continuó parpadeando dentro de mí, una pequeña llama que protegía ferozmente contra los vientos constantes que intentaban extinguirla. Algún día, me decía a mí misma, algún día sería libre. La primera señal clara de que mi hogar era diferente a los demás llegó cuando tenía 14 años. Siempre había sentido la diferencia, había sentido la tensión subyacente que impregnaba nuestra casa como un gas tóxico, pero ese día lo cristalizó todo. Traje a casa mi boletín de notas, nerviosa pero silenciosamente orgullosa. Todos sobresalientes excepto en biología, donde había sacado un notable alto. La profesora era notoriamente dura, y la mayoría de los estudiantes habían sacado notas mucho más bajas. Pensé que mis padres estarían complacidos, o al menos no molestos. Encontré a mi padre en su despacho, rodeado de informes legales. Le entregué el boletín de notas con las manos ligeramente temblorosas, observando su rostro cuidadosamente en busca de cualquier cambio de expresión. Escaneó el papel lentamente, su rostro ensombreciéndose cuando llegó al notable alto. Sin previo aviso, su mano se disparó, golpeando mi mejilla con la fuerza suficiente para hacerme tropezar hacia atrás. «¿Qué es esto?», exigió, agitando el papel en mi cara. «¿Crees que la mediocridad es aceptable en esta casa? ¿Crees que los Thompson se conforman con menos que la excelencia?». Mi madre apareció en la puerta, atraída por la conmoción. En lugar de defenderme, simplemente negó con la cabeza. «Necesitas esforzarte más, Sofía», dijo fríamente. «No decepciones a tu padre así otra vez». Esa noche, lloré en silencio en mi almohada, con cuidado de no hacer ruido. No fue el dolor físico lo que más me dolió, sino la comprensión de que mi madre nunca me protegería. En ese momento, entendí que estaba completamente sola en mi propia casa. El control se intensificó gradualmente después de ese incidente. Mi padre comenzó a revisar mi teléfono regularmente, leyendo mis mensajes de texto y monitoreando mis llamadas. Instaló controles parentales que le alertaban de cada sitio web que visitaba. Mi toque de queda era innegociable,
las 6 de la tarde entre semana y las 8 los fines de semana, sin excepciones. Comenzó a investigar a mis amigos, prohibiéndome pasar tiempo con cualquiera que considerara inadecuado o de familias que consideraba por debajo de nuestra posición social. Un incidente particularmente humillante ocurrió durante un grupo de estudio en casa de Olivia. Nos preparábamos para los exámenes finales. 5 de nosotros nos reunimos alrededor de la mesa de su comedor con libros de texto y notas esparcidos por todas partes. Sin previo aviso, mi padre apareció en la puerta, habiendo rastreado la ubicación de mi teléfono. Ni siquiera se molestó con las sutilezas sociales, simplemente anunció que tenía que volver a casa de inmediato. Mis compañeros de clase se quedaron mirando en un silencio incómodo mientras recogía mis cosas, con la cara ardiendo de vergüenza. Te dije que pidieras permiso para cualquier actividad, dijo en el coche, con los nudillos blancos sobre el volante. Los grupos de estudio son una pérdida de tiempo. Los chicos solo chismorrean y se distraen unos a otros. Pero, papá, de verdad estábamos estudiando. La señorita Peterson nos asignó trabajar juntos en el proyecto, intenté explicar. No me repliques, espetó. Tus notas son tu responsabilidad y solo tuya. No quiero oír hablar de proyectos en grupo ni de compañeros de estudio. Estudiarás en casa, donde puedo vigilar tu progreso. Esa noche, empecé mi diario secreto. Robé un cuaderno de la escuela y con cuidado levanté una tabla suelta del suelo debajo de mi cama para crear un escondite. En esas páginas, escribí todo lo que no podía decir, cada herida, cada miedo, cada pequeña y gran injusticia. El diario se convirtió en mi confidente, el único lugar donde podía ser verdaderamente honesta. Escribí sobre la injusticia de las reglas de mis padres, mis sueños de escape y relatos cada vez más detallados del abuso creciente. Me volví hábil para mentir, creando elaboradas historias de coartada para explicar los moratones o mis frecuentes ausencias de eventos sociales. Aprendí a sonreír convincentemente mientras decía que no podía asistir a una fiesta de cumpleaños por obligaciones familiares, sin revelar nunca que la obligación era el decreto de mi padre de que me quedara en casa. Perfeccioné el arte de llevar mangas largas en climas cálidos y de usar maquillaje para cubrir las marcas ocasionales. Me convertí en una actriz interpretando el papel de una adolescente normal con tal convicción que a veces casi me lo creía yo misma. Una noche, me desperté con el sonido de gritos provenientes del dormitorio de mis padres. Esto no era inusual, pero algo en la intensidad me hizo acercarme sigilosamente a mi puerta y escuchar. A través de la pared, pude oír a mi madre sollozando y la voz baja y amenazante de mi padre. Hubo un sonido agudo como una bofetada, y luego el llanto de mi madre se volvió ahogado. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba fallando en protegerme, ella también era una víctima. No excusaba su comportamiento permisivo ni su participación ocasional en mi abuso, pero me ayudó a entenderla un poco mejor. Estaba atrapada también, a su manera. Esa revelación trajo una nueva dimensión a mi miedo. Si mi madre, una adulta con presumiblemente más recursos y opciones que yo, no podía escapar de esta situación, ¿qué esperanza tenía yo? Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de huir. Investigué refugios para jóvenes en línea, usando los ordenadores de la escuela para evitar ser detectada. Pero la realidad era abrumadora. No tenía dinero propio, ningún lugar a donde ir, y la aterradora perspectiva de que mi padre, con sus contactos legales, me encontraría y me traería de vuelta, empeorando todo. Así que me quedé, adaptándome y sobreviviendo como una criatura que evoluciona para vivir en un ambiente hostil. Desarrollé una conciencia casi sobrenatural de los estados de ánimo de mi padre, aprendiendo a leer las señales más pequeñas, desde la forma en que colocaba sus llaves sobre la mesa hasta el ritmo de sus pasos en las escaleras. Sabía cuándo hacerme escasa, cuándo ser útil pero invisible, cuándo podría abrirse una rara ventana de relativa seguridad. Era agotador, esta vigilancia constante, pero necesaria para la supervivencia. El comportamiento de mi madre se volvió cada vez más errático. Algunos días era casi amable, dándome un bocadillo extra o advirtiéndome con una mirada que mi padre estaba de un humor peligroso. Otros días, parecía resentir mi mera existencia, criticando todo, desde mi postura hasta mi respiración, como si mi presencia fuera una afrenta para ella. Nunca podía predecir qué versión de ella me encontraría de un día para otro. Al acercarse mi 16º cumpleaños, me permití una pequeña esperanza de que las cosas pudieran mejorar.
16 parecía significativo, un paso más cerca de la edad adulta y la libertad. Quizás mis padres reconocerían este hito, relajarían un poco las restricciones, reconocerían mi creciente madurez. Era una esperanza tonta, pero la esperanza es a menudo tonta frente a la experiencia. El día llegó y pasó sin celebración. Mi padre estaba de viaje de negocios y mi madre pasó el día en la cama con una de sus jaquecas, que había empezado a sospechar que estaban relacionadas con su consumo secreto de alcohol. Olivia me trajo un cupcake en el almuerzo con una sola vela que encendimos en el cubículo del baño, lejos de las reglas de no encender fuego. Ese pequeño acto de desafío y amistad significó más para mí de lo que cualquier fiesta elaborada podría haber significado. Esa noche, escribiendo en mi diario a la luz de una linterna, me hice una promesa: sobreviviría 2 años más en esta casa. Sobresaldría en la escuela, conseguiría becas y encontraría una salida. No dejaría que me rompieran. Solo tenía que aguantar un poco más. Para cuando cumplí 17 años, la presión se había intensificado a un grado casi insoportable. El penúltimo año de bachillerato trajo consigo el estrés de las solicitudes universitarias, la preparación para el SAT y decisiones cada vez más importantes sobre mi futuro. Para la mayoría de mis compañeros, este era un momento de emoción mezclada con ansiedad normal. Para mí, era un campo de batalla donde mi desesperado deseo de independencia chocaba directamente con la determinación de mi padre de controlar cada aspecto de mi vida. «Aplicarás a la Universidad de Boston y a la Facultad de Derecho de Suffolk», anunció mi padre una noche en la cena, sin siquiera formularlo como una pregunta. Orientación pre-derecho. Ya he hablado con el decano Richardson sobre tu solicitud. Puedes vivir en casa e ir y venir. No hay necesidad de gastos de residencia. Se me encogió el estómago. La forma casual en que había planeado todo mi futuro sin ninguna aportación por mi parte me hizo sentir físicamente enferma. Ni Nueva York, ni periodismo, ni escape. Pero, papá, estaba pensando en programas de periodismo, dije con cuidado, tratando de mantener la voz firme. He estado trabajando en el periódico de la escuela y mi asesor cree que tengo un verdadero potencial. El rostro de mi padre se ensombreció. ¿Periodismo? Un campo moribundo lleno de traficantes de propaganda liberal. Ninguna hija mía va a malgastar mi dinero en semejante tontería. El derecho es una profesión respetable con un potencial de ingreso real. Frank tiene razón, Sofía, intervino mi madre, siempre el eco leal. Piensa de forma práctica. El periodismo es para gente que no pudo entrar en programas profesionales de verdad. Debería haberme echado atrás entonces. La experiencia me había enseñado que el desacuerdo solo llevaba al dolor. Pero algo en ese momento, en tener los próximos 4 años de mi vida, quizás todo mi futuro decidido sin mi consentimiento, hizo que algo se rompiera dentro de mí. No quiero ser abogada, dije, con la voz más fuerte de lo que pretendía. Quiero escribir. Quiero ir a Nueva York. He estado investigando becas, así que ni siquiera te costaría nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre dejó su tenedor con una lentitud deliberada, un gesto que había aprendido a temer. Ve a tu habitación, dijo en voz baja. Discutiremos tu ajuste de actitud más tarde. Más tarde llegó 3 horas después, cuando mi madre se había acostado con sus pastillas y su vino. Entró en mi habitación sin llamar, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que de alguna manera sonó más amenazante que un portazo. La discusión que siguió me dejó con las costillas magulladas y un labio partido. Supe que había encontrado las solicitudes de becas que había escondido en el cajón de mi escritorio. Supe que el desafío no sería tolerado. Supe que los sueños eran lujos a los que no tenía derecho. A la mañana siguiente, mi madre observó mi cara hinchada durante el desayuno, pero no dijo nada. Me apliqué corrector con cuidado antes de la escuela, un arte que, por desgracia, había perfeccionado con los años. El señor Davis, mi orientador académico, notó que algo andaba mal durante nuestra reunión programada sobre las solicitudes universitarias. Sus ojos se detuvieron en el moratón que no había logrado cubrir por completo cerca de mi mandíbula. Sofía, ¿está todo bien en casa?, preguntó con cuidado. Bien, respondí automáticamente. Me di con el pomo de una puerta ayer. Soy tan torpe a veces. No pareció convencido. Sabes,
Puedes hablar conmigo si tienes problemas, ¿verdad? Cualquier cosa que digas será confidencial. Casi me derrumbé entonces. Algo en sus amables ojos me hizo querer contarlo todo, finalmente dejar que un adulto entrara en el horror de mi existencia diaria. Pero el miedo me detuvo. Mi padre era un abogado con muchos contactos. ¿Quién me creería a mí antes que a él? E incluso si alguien lo hiciera, ¿qué pasaría entonces? ¿Un hogar de acogida durante unos meses hasta que cumpliera 18? O, peor aún, una intervención que fracasara y me dejara todavía en esa casa con padres que serían aún más vengativos. De verdad, señor Davis, todo está bien. Solo estoy estresada por las solicitudes universitarias. Asintió lentamente. Bueno, mi puerta siempre está abierta. Sobre esas solicitudes, ¿has considerado Northwestern? Su programa de periodismo es excelente, y creo que serías una candidata fuerte para sus becas de mérito. Sentí una oleada de gratitud por este pequeño reconocimiento de mis intereses reales, incluso sabiendo que nunca me permitirían aplicar. Empecé a buscar trabajos a tiempo parcial a los que pudiera llegar en transporte público. Si podía ahorrar algo de dinero en secreto, quizás podría permitirme un billete de autobús y el primer mes de alquiler en algún lugar después de la graduación. Pero mi padre rápidamente puso fin a ese plan. Tu trabajo es centrarte en tus estudios, declaró cuando mencioné tentativamente que quería trabajar en la librería local. No permitiré que te distraigas con tonterías de salario mínimo cuando deberías estar preparándote para la facultad de Derecho. El consumo de alcohol de mi madre empeoró durante este tiempo. Encontraba botellas de vino vacías escondidas en el contenedor de reciclaje, debajo de otra basura, o metidas detrás de sus utensilios de jardinería en el garaje. Algunas noches estaba coherente y fríamente crítica. Otras noches, arrastraba las palabras y se volvía llorosamente afectuosa o viciosamente mezquina, sin término medio. Cada vez más, parecía verme como una competencia en lugar de su hija, haciendo comentarios mordaces sobre mi juventud o apariencia. En sus peores noches, fomentaba activamente la ira de mi padre, señalando infracciones percibidas que yo había cometido durante el día. Una tarde, mi profesora de educación física, la señorita Ramírez, notó moratones en mi espalda cuando me estaba cambiando para la clase. Había sido descuidada, olvidando las marcas que mi padre me había dejado 2 días antes cuando me empujó contra la barandilla de la escalera. Sofía, espera un momento, dijo mientras las otras chicas salían al gimnasio. ¿Cómo te hiciste esos moratones? Me caí haciendo senderismo con mis primos este fin de semana, mentí. Rodé por una sección rocosa del sendero. Parecía escéptica. Esos no parecen moratones de una caída. Parecen como si alguien te hubiera hecho daño. No, de verdad. Soy simplemente torpe. Siempre lo he sido. Pregúntale a cualquiera. Forcé una risa, odiando la facilidad con la que salían las mentiras. No insistió más, pero noté que me observaba más de cerca después de eso. Era a la vez reconfortante y aterrador saber que alguien estaba prestando atención. Mi amistad con Olivia se volvió cada vez más difícil de mantener. Mi padre empezó a sospechar que ella sabía demasiado, que era una amenaza potencial para la imagen familiar. Esa chica Bennett parece tener una mala influencia sobre ti, comentó después de prohibirme asistir a una sesión de estudio en su casa. Sus padres están divorciados, ya sabes. Hogar roto, valores rotos. La ironía de su afirmación habría sido risible si no fuera tan trágica. Nuestro hogar estaba mucho más roto de lo que el de Olivia podría estar jamás. Luego vino el descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba buscando una grapadora en el despacho de mi padre, una habitación a la que generalmente se me prohibía entrar sin permiso. En un cajón que estaba parcialmente abierto, vi un recibo de hotel. Esto por sí solo no era inusual, ya que mi padre viajaba con frecuencia por trabajo, pero las fechas llamaron mi atención. Había afirmado estar en Chicago ese fin de semana por una conferencia, pero el hotel estaba en Boston, a menos de 20 minutos de nuestra casa, y el recibo mostraba cargos para 2 huéspedes con servicio de habitaciones para 2 y una botella de champán. Mi padre estaba teniendo una aventura. Esta revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No porque tuviera una reverencia particular por el matrimonio de mis padres,
que sabía que era tan tóxico como cualquier otro aspecto de nuestro hogar, sino porque era un secreto que ahora poseía, información que podría ser potencialmente peligrosa. Volví a colocar el recibo con cuidado exactamente como lo había encontrado y salí del despacho, con el corazón latiendo con fuerza. Este conocimiento se sentía como una bomba de tiempo. No tenía planes inmediatos para usarlo, pero su mera existencia en mi mente se sentía peligrosa. Si mi padre alguna vez sospechaba, sabía que las consecuencias serían graves. Esa noche, añadí esta nueva información a mi diario, escondiéndolo en mi lugar secreto con especial cuidado. No era tanto munición como un seguro, una pequeña pieza de ventaja en una situación en la que no tenía ninguna. Aún no sabía cómo o si alguna vez lo usaría, pero de una manera extraña, me dio una pequeña sensación de poder en una situación en la que había sido completamente impotente durante tanto tiempo. A medida que se acercaba el último año de bachillerato, las paredes parecían cerrarse aún más. Mis planes cuidadosamente construidos para escapar estaban siendo sistemáticamente desmantelados por el control férreo de mi padre. Pero el diario seguía creciendo, documentando cada incidente, cada moratón, cada palabra hiriente. Y en algún lugar profundo, bajo el miedo y el dolor, una emoción diferente comenzaba a arraigar, no solo miedo, tristeza o resignación, sino ira. Una ira candente y clarificadora que eventualmente se convertiría en mi salvación. El día que me gradué del bachillerato debería haber sido triunfal. A pesar de todo, había mantenido un promedio perfecto de 4.0, ganado la membresía en la Sociedad Nacional de Honor y recibido reconocimiento por mis escritos. La ceremonia en sí pasó como un borrón de togas de poliéster y discursos sobre futuros brillantes. Acepté mi diploma entre aplausos educados, escaneando la audiencia para encontrar a los padres de Olivia haciéndome un gesto de aprobación desde sus asientos. Mis propios padres se sentaron rígidamente en la primera fila reservada para las familias de los estudiantes de honor, mi padre mirando su reloj repetidamente, mi madre manteniendo su sonrisa lista para la cámara que nunca llegaba a sus ojos. Esa noche, mi padre había organizado una cena de graduación en nuestra casa. No para mi beneficio, por supuesto, sino porque las apariencias importaban. Familia extendida, los socios de mi padre, y vecinos selectos fueron invitados para celebrar el logro de la hija de Frank Thompson, la futura estudiante de Derecho, la extensión perfecta de su propio éxito. La tía Judith, la hermana de mi padre, me abrazó con fuerza cuando llegó. «Tan orgullosa de ti, cariño», susurró. «La primera de tu clase, justo como lo fue tu padre». El tío Robert, el hermano de mi madre, me puso una tarjeta en la mano. «Un detallito para empezar tu fondo universitario», dijo con un guiño. «Aunque oigo que tu padre ya lo tiene todo planeado para ti». La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, las copas de cristal atrapando la luz del candelabro. Mi madre había contratado a un servicio de catering, reacia a arriesgar su reputación con sus propias habilidades culinarias inconsistentes. Jugué mi papel a la perfección, la hija agradecida, la triunfadora académica, la chica con el futuro brillante cuidadosamente planeado por padres amorosos. «Sofía ya ha sido aceptada en la Universidad de Boston», anunció mi padre durante el postre, levantando su copa en un brindis. Siguiendo la tradición familiar, orientación prederecho. No podríamos estar más orgullosos. Los invitados murmuraron su aprobación y felicitaciones. Nadie notó mis manos temblando ligeramente mientras levantaba mi vaso de agua en reconocimiento al brindis. «Una elección tan sensata», comentó la señora Harrington, nuestra vecina. «Tantos jóvenes hoy en día quieren irse a una universidad lejana y malgastar el dinero de sus padres. Qué agradable que te quedes cerca de casa». «Sofía siempre ha sido una hija tan obediente», añadió mi madre, sus palabras ligeramente arrastradas por demasiadas copas de vino. «Nunca nos da ningún problema». La velada se alargó, una actuación en la que todos interpretaron sus papeles asignados. A las 11, los últimos invitados se habían marchado, dejando atrás bolsas de regalo y tarjetas de felicitación que aún no me habían permitido abrir. Mi padre insistía en que todos los regalos fueran aprobados por el primero, una táctica de control disfrazada de supervisión parental. La casa se sentía inquietantemente silenciosa después de la jovialidad forzada de la noche. Empecé a recoger los platos de postre de la mesa del comedor mientras mi madre subía tambaleándose a la cama, la tensión de mantener su perfecta personalidad de anfitriona la había agotado.
Mi padre se aflojó la corbata y se sirvió un whisky en la cocina, observándome trabajar. Deja eso, dijo. El servicio de limpieza se encargará mañana. Dejé la pila de platos con cuidado. Papá, necesito hablar contigo sobre la universidad. Su expresión se endureció de inmediato. No hay nada que discutir. Los arreglos están hechos. Pero no he aceptado la oferta de la Universidad de Boston, dije, sorprendida por mi propia audacia. He sido aceptada en la Universidad de Nueva York con una beca parcial. Quiero estudiar periodismo. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogar. Mi padre dejó su vaso de whisky con un cuidado deliberado. Hiciste que, su voz era peligrosamente suave. Apliqué a otras escuelas. Entré en NYU. Tragué saliva con dificultad, pero continué. Tengo 18 años. Tengo derecho a elegir mi propio camino. ¿Derechos? Se rió, un sonido áspero completamente desprovisto de humor. ¿Quieres hablar de derechos después de todo lo que te hemos proporcionado? ¿El techo sobre tu cabeza, la comida en tu plato, las oportunidades que te han dado? ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Con desafío y falta de respeto? Di un paso atrás, reconociendo el brillo peligroso en sus ojos, pero algo se había soltado dentro de mí. Quizás fue la culminación de años de sentimientos reprimidos. O quizás fue simplemente que no tenía nada que perder. No has proporcionado oportunidades, dije, con la voz temblorosa pero clara. Has proporcionado una prisión. Nunca has preguntado qué quiero o quién soy. Simplemente decidiste todo por mí. Su rostro se contorsionó de rabia, y en ese momento, abandonó toda pretensión de ser el abogado respetado, el pilar de la comunidad. Se abalanzó hacia adelante, agarrando mi brazo con una fuerza que magullaba. ¿Cómo te atreves, siseó? Después de todo lo que he sacrificado por esta familia, pequeña zorra desagradecida. El primer golpe me alcanzó en el pómulo, haciendo que mi cabeza se echara hacia atrás. El segundo conectó con mis costillas, expulsando el aire de mis pulmones. Intenté protegerme, levantando los brazos defensivamente, pero él era más fuerte, alimentado por una rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante años. Irás a donde yo te diga, gritó, puntuando cada palabra con otro golpe. Estudiarás lo que yo te diga. Serás quien yo te diga que seas. Saboreé sangre en mi boca, sentí que la habitación giraba a mi alrededor. A través de la neblina del dolor, vi a mi madre de pie en la puerta, convocada por la conmoción. Su rostro era inexpresivo, vacío de la preocupación maternal que cualquier madre normal sentiría al ver a su hija siendo golpeada. El golpe final llegó cuando ya me estaba desplomando en el suelo. El puño de mi padre conectó con mi mandíbula con un crujido nauseabundo que reverberó a través de mi cráneo. El dolor fue cegador, inmediato y abrumador. Sentí que algo se movía, se rompía, dentro de mi boca. La sangre brotó de mis labios mientras me derrumbaba por completo sobre las baldosas de la cocina. A través de los ojos hinchados, miré a mi madre, suplicando ayuda en silencio. En lugar de eso, se rió, un sonido frágil y empapado de vino. Eso es lo que te pasa por ser una inútil, dijo, tambaleándose ligeramente en la puerta, siempre pensando que eres tan especial, tan diferente a nosotros. Mi padre se quedó de pie sobre mí, respirando con dificultad, ajustándose los puños como si acabara de completar alguna tarea menor en lugar de agredir a su propia hija. Quizás ahora aprendas a cerrar esa bocaza, dijo fríamente. Ve a limpiarte, y por la mañana procederemos con la inscripción en la Universidad de Boston como estaba planeado. Esta rebelión termina ahora. Me dejaron allí, en el suelo de la cocina, mi padre retirándose a su estudio y mi madre subiendo las escaleras haciendo eses. Permanecí quieta durante lo que parecieron horas, la baldosa fría contra mi mejilla proporcionando el único alivio del dolor punzante que abarcaba todo mi ser. Finalmente, logré arrastrarme hasta el baño de abajo. La cara que me devolvió el espejo era casi irreconocible. Mi ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, mis labios partidos en varios lugares, y mi mandíbula visiblemente desalineada. Apenas podía abrir la boca, y cuando lo intentaba, el dolor era insoportable. Supe, sin formación médica, que mi mandíbula estaba rota.
Un padre normal me habría llevado de urgencia a la sala de emergencias. Mis padres simplemente se fueron a la cama, seguros de que yo no me atrevería a contarle a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería a mí antes que al respetado abogado Frank Thompson? E incluso si alguien lo hiciera, ¿qué me pasaría entonces? Me arrastré a mi habitación, cada movimiento enviando nuevas oleadas de agonía a través de mi cuerpo. No podía llorar, el acto de sollozar era demasiado doloroso para mi cara rota. En cambio, me quedé en la oscuridad, una extraña calma apoderándose de mí. Habían ido demasiado lejos esta vez. La evidencia física era innegable, y algo había cambiado dentro de mí junto con los huesos de mi mandíbula. Mientras entraba y salía de la conciencia esa noche, una resolución se formó en mi mente. Pensaron que me habían roto, que finalmente habían aplastado mi voluntad por completo. Pero en ese momento de dolor extremo, encontré claridad. No tenía nada que perder, ninguna razón para obedecer, para fingir, para soportar un día más de esta existencia. A través de la neblina del dolor, sonreí, aunque el movimiento envió dagas de agonía a través de mi cara. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pensaron que habían ganado, pero acababan de poner en marcha su propia caída. Mañana comenzaría el fin de su reinado de terror. Solo tenía que sobrevivir a la noche. Durante las 2 semanas siguientes, existí en una niebla de dolor. Mi mandíbula estaba definitivamente rota, aunque no tenía un diagnóstico oficial. Mi padre se negó a llevarme a un hospital, afirmando que me había caído por las escaleras y solo necesitaba tiempo para sanar. Mi madre me proporcionó analgésicos de venta libre que apenas aliviaban la agonía. Sobreviví a base de líquidos, succionados a través de una pajita, incapaz de masticar o a veces incluso de hablar. El dolor físico era constante, agudo, ineludible. Pero de alguna manera, aclaró mi pensamiento en lugar de nublarlo. Durante esos dolorosos días de recuperación, formulé mi plan con precisión metódica. Había estado investigando opciones de escape durante años, pero siempre con plazos vagos e incertidumbre. Ahora tenía una fecha límite definida y una convicción absoluta. Nunca pasaría otra noche en esta casa una vez que mi mandíbula se curara lo suficiente como para ejecutar mi plan. Mi primera tarea fue reconectarme con Olivia, lo que resultó un desafío ya que mi padre había confiscado mi teléfono después del accidente. Alegando que necesitaba investigar las lecturas de verano, convencí a mi madre para que me dejara visitar la biblioteca pública. Allí, usando los ordenadores gratuitos, creé una nueva dirección de correo electrónico y le envié a Olivia un mensaje explicando que necesitaba su ayuda pero que aún no podía dar detalles. Le pedí que revisara este correo electrónico a diario y le dije que la contactaría de nuevo pronto. La respuesta de Olivia llegó en cuestión de horas, sin preguntas, solo apoyo incondicional. Lo que necesites, cuando lo necesites, estoy aquí para ti. Mi siguiente paso fue reunir pruebas. Años de abuso me habían enseñado que mi palabra sola no sería suficiente contra la reputación y los contactos de mi padre. Necesitaba pruebas irrefutables. Usando una vieja cámara digital que encontré en el armario de almacenamiento, documenté mis lesiones a diario, creando una línea de tiempo visual de la curación de mi mandíbula y otros moratones. Escribí relatos detallados del incidente de la noche de graduación y abusos anteriores en un nuevo diario, que mantuve escondido en un libro hueco en mi estantería. Comencé a grabar conversaciones en una pequeña grabadora de voz que compré con dinero en efectivo de los $20 de emergencia que Olivia me había deslizado en la biblioteca. La llevaba constantemente, capturando las amenazas de mi padre y los comentarios permisivos de mi madre. La primera vez que reproduje una grabación de mi padre gritando que me rompería más que la mandíbula la próxima vez, un escalofrío me recorrió al oír el odio crudo en su voz desde una perspectiva objetiva. ¿Realmente había estado viviendo con este monstruo toda mi vida? 3 semanas después de la graduación, cuando pude hablar sin un dolor insoportable, hice una visita secreta a mi antigua profesora de inglés, la señorita Harrison. La escuela estaba de vacaciones de verano, pero sabía que ella impartía un taller de escritura en el centro comunitario los martes. Esperé hasta que estuviera sola después de clase. «Sofía», exclamó al verme, su expresión cambiando de sorpresa a horror al ver mi cara aún en proceso de curación. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» Por primera vez, le conté a alguien toda la verdad. Las palabras brotaron de mí, vacilantes al principio,
luego en un torrente que no pudo ser contenido. La señorita Harrison escuchó sin interrupción, su rostro palideciendo con cada revelación. Cuando terminé, me tomó la mano. Sospechaba que algo andaba mal, dijo en voz baja. Tus escritos siempre tenían un trasfondo de dolor que parecía demasiado real para ser ficticio. Pero nunca imaginé que fuera tan grave. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admití, miedo de que nadie me creyera. Miedo de lo que pasaría si alguien intentara ayudar pero fallara. Miedo de él. La señorita Harrison me ayudó a contactar con Sarah Jenkins, una abogada especializada en casos de violencia doméstica que ella misma había escapado de un matrimonio abusivo en sus 20. Sarah aceptó reunirse conmigo en secreto en la biblioteca, revisando mis pruebas y delineando mis opciones. Tu documentación es excelente, me dijo, examinando las fotografías y grabaciones. Y como tienes 18 años, tienes más opciones que un menor. Podemos solicitar una orden de alejamiento de inmediato. Todavía no, dije. Necesito más tiempo para prepararme. Una vez que dé este paso, nunca podré volver atrás. Necesito estar completamente lista. Sarah lo entendió. Me ayudó a crear un plan de seguridad y me conectó con recursos para sobrevivientes de abuso. También descubrió algo inesperado mientras investigaba a mi padre. Frank Thompson ha estado bajo investigación por parte del Colegio de Abogados por violaciones éticas, reveló durante nuestra tercera reunión. Malversación de fondos de clientes, conflictos de intereses. Se ha mantenido en secreto, pero hay un caso sustancial en su contra. Esto podría explicar su violencia creciente. Hombres como tu padre a menudo se vuelven más peligrosos cuando sienten que están perdiendo el control en otras áreas de su vida. Esta información era a la vez aterradora y útil. Si mi padre ya estaba bajo escrutinio profesional, mis acusaciones podrían encontrar oídos más receptivos. Pero también significaba que era potencialmente más volátil que nunca. A través de los contactos de la señorita Harrison, conseguí una solicitud de emergencia para el programa de periodismo de la NYU, completa con una beca por circunstancias especiales para estudiantes en situaciones de crisis. Mi expediente académico y mis muestras de escritura eran lo suficientemente sólidos como para que el director del departamento hiciera una excepción para incluirme en el semestre de otoño a pesar de la solicitud tardía. Tu ensayo personal fue uno de los más poderosos que he leído, me dijo la señorita Harrison después de hablar con su amiga de la universidad en la oficina de admisiones de la NYU. Quieren ayudarte, Sofía. Solo tienes que aguantar un poco más. Olivia se convirtió en mi salvavidas durante esta fase de preparación. Usando los ordenadores de la biblioteca y ocasionalmente pidiendo prestado su teléfono, coordinamos la logística de mi escape. Ofreció la habitación de invitados de su familia como un refugio temporal seguro antes de que me fuera a Nueva York y comenzó a guardar en secreto algunas de mis posesiones más importantes en su casa. Cada vez que visitaba la biblioteca, llevaba una pequeña bolsa con objetos irreemplazables, desde mis diarios hasta la concha de Cape Cod, pasándoselos a Olivia en la sección de biografías, donde las cámaras de seguridad tenían un punto ciego. La fecha de mi partida se cristalizó cuando oí a mis padres discutir los planes para el cumpleaños de mi padre. Organizarían una cena en nuestra casa el 15 de julio, invitando a colegas, amigos y familiares. Sería la oportunidad perfecta, con testigos presentes y mi padre incapaz de reaccionar con su violencia habitual sin exponerse. A medida que se acercaba la fecha, finalicé cada detalle. Sarah preparó los documentos legales, listos para solicitar una orden de alejamiento en el momento en que estuviera a salvo. Mis maletas empacadas estaban escondidas en casa de Olivia. Mis pruebas estaban duplicadas y guardadas en múltiples lugares seguros. La señorita Harrison organizó que un amigo me llevara a Nueva York al día siguiente de mi escape. Todas las piezas estaban en su lugar. La noche antes de la fiesta de cumpleaños, apenas dormí, no por miedo, sorprendentemente, sino por una extraña anticipación eléctrica. Por primera vez en mi vida, estaba tomando el control. Estaba eligiendo mi propio camino. Los moratones se habían desvanecido, mi mandíbula se había curado lo suficiente como para que la desalineación solo se notara si la buscabas, y mi resolución nunca había sido más fuerte.
Me paré en la ventana de mi habitación al amanecer, observando cómo el vecindario cobraba vida, los corredores, los paseadores de perros, los aspersores activándose en los céspedes perfectamente cuidados. Desde fuera, nada había cambiado. Pero dentro de esta casa, un terremoto estaba a punto de ocurrir. Para mañana a esta hora, me habría ido de este lugar para siempre, y la fachada cuidadosamente construida de la familia Thompson yacería en ruinas. El pensamiento no trajo tristeza ni siquiera ansiedad, sino una profunda sensación de paz. Estaba lista. El día del cumpleaños de mi padre llegó con un clima perfecto, como si el universo mismo aprobara mis planes. Mi madre pasó la mañana dirigiendo al personal de catering, arreglando flores y puliendo la plata que ya relucía. Mi padre trabajó en su estudio hasta el mediodía, saliendo ocasionalmente para criticar algún aspecto de los preparativos antes de desaparecer de nuevo detrás de su puerta de caoba. Me moví por la casa como un fantasma, realizando las tareas que se me asignaban con precisión mecánica mientras ensayaba mentalmente cada paso de lo que estaba por venir. A las 6, los invitados comenzaron a llegar. Los socios de mi padre con sus esposas inmaculadamente vestidas, vecinos con costosas botellas de vino, familiares que solo veía en las fiestas, todos exclamando lo mayor que me veía, sin notar o eligiendo ignorar el moratón amarillento que se desvanecía a lo largo de mi mandíbula. Llevaba un modesto vestido azul que mi madre había elegido, con el pelo arreglado para cubrir parcialmente la evidencia persistente de la violencia de mi padre. Sonreí y asentí en los intervalos apropiados, interpretando a la hija perfecta una última vez. Si alguien pensó que mi silencio era inusual, lo atribuyeron a la reserva natural que siempre había mostrado en estas funciones, sin adivinar nunca la tormenta que se gestaba detrás de mi exterior tranquilo. La cena transcurrió a través de múltiples platos, mi padre presidiendo la mesa, aceptando cumplidos y buenos deseos con humildad ensayada. Mi madre, sorprendentemente sobria para la ocasión, mantuvo su papel de esposa solidaria, riéndose de sus chistes y anticipando sus necesidades antes de que pudiera expresarlas. Un brindis, anunció Howard Fitzgerald, el socio principal de mi padre, levantando su copa. Por Frank Thompson, uno de los mejores abogados con los que he tenido el privilegio de trabajar. Tu dedicación al bufete y a la justicia misma es una inspiración para todos nosotros. Si tan solo supieran, pensé, levantando mecánicamente mi vaso de agua. Si tan solo pudieran ver lo que sucede cuando la puerta principal se cierra y las máscaras se caen. Después de la cena, la fiesta se trasladó a la sala de estar para el pastel y los regalos. Me disculpé brevemente, recuperando el pequeño paquete envuelto que había escondido en mi habitación. Cuando regresé, mi padre ya estaba abriendo regalos, su sonrisa creciendo con cada muestra de la generosidad de sus colegas, whisky caro, gemelos personalizados, libros raros para su colección. Esperé hasta que hubiera abierto el último de los regalos presentados antes de dar un paso adelante. Yo también tengo algo para ti, papá, dije, con la voz firme, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Pareció sorprendido, quizás porque nunca había mostrado iniciativa en dar regalos, siempre firmando mi nombre en lo que mi madre comprara en mi nombre. Bueno, esto es inesperado, dijo con una risa que sonó cálida para todos menos para mí. Reconocí el tono peligroso, la pregunta implícita de qué creía que estaba haciendo, desviándome del guión. Le entregué la pequeña caja envuelta en papel plateado con una cinta azul. La abrió con movimientos deliberados, revelando una unidad USB anidada en papel de seda. Una memoria USB, dijo, con la confusión evidente en su voz. Contiene algunos recuerdos que pensé que querrías volver a visitar, respondí. ¿Te gustaría verlos? Antes de que pudiera negarse, le quité la unidad de la mano y caminé hacia el centro de entretenimiento donde nuestra gran televisión estaba conectada a un sistema informático para streaming. Inserté la unidad, sintiendo todos los ojos de la sala en mi espalda mientras navegaba hasta el primer archivo. La pantalla se llenó con mi rostro maltratado de la noche después de la graduación. Mi mandíbula visiblemente desalineada, los ojos hinchados, los labios partidos y cubiertos de sangre seca. Un jadeo colectivo surgió de los invitados reunidos. Mi padre se abalanzó hacia la televisión pero se congeló cuando apareció la siguiente imagen, mostrando la progresión de mis lesiones a lo largo de los días, cada una fechada y con marca de tiempo. ¿Qué significa esto?, exigió, su persona pública desvaneciéndose mientras el pánico se apoderaba de él. Hice clic de nuevo, y su propia voz llenó la habitación, una grabación de 3 días después de que me rompiera la mandíbula.
Intenta contarle a alguien sobre tu pequeño accidente, y no sobrevivirás al próximo. ¿Me entiendes, pequeña inútil de? El silencio en la habitación fue absoluto. Mi madre se había puesto pálida como la muerte, su mano agarrando su garganta como si fuera a vomitar. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia, toda pretensión abandonada mientras se dirigía hacia mí. Pequeña mentirosa manipuladora, gruñó. Apaga eso ahora mismo. Frank, ¿qué está pasando?, preguntó Howard, su voz llena de conmoción y creciente sospecha. Nada, espetó mi padre. Un berrinche de adolescente. Fotos trucadas, grabaciones editadas. Mi hija siempre ha tenido una imaginación demasiado activa. ¿Es por eso que me rompiste la mandíbula cuando te dije que quería estudiar periodismo en lugar de derecho?, pregunté con calma. ¿Por mi imaginación? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. En la confusión, nadie se movió para abrir. Caminé tranquilamente hacia la puerta principal y la abrí para revelar a dos oficiales de policía de pie en nuestro porche perfecto. Oficiales Ryan y Torres, se presentó la oficial. Recibimos una llamada sobre una posible situación de violencia doméstica en esta dirección. Eso sería correcto, dije, dando un paso atrás para permitirles la entrada. Soy Sophia Thompson. Hice la llamada antes de que comenzara la fiesta. Todo sucedió muy rápidamente después de eso. Los oficiales separaron a todos, tomando declaraciones en diferentes habitaciones. Mi madre, que inicialmente intentó defender a mi padre, se derrumbó bajo el interrogatorio cuando se enfrentó a las pruebas fotográficas y las grabaciones. Alternaba entre culparme por provocarlo y afirmar que había tenido demasiado miedo para intervenir, su mundo cuidadosamente construido desintegrándose a su alrededor. Mi padre, reconociendo la gravedad de su situación, intentó aprovechar sus conexiones legales, exigiendo llamadas a jueces y superiores de la policía, pero los oficiales fueron profesionales e impasibles ante sus amenazas o intentos de camaradería. Frank Thompson está bajo arresto por asalto y agresión doméstica, declaró el oficial Ryan, leyéndole sus derechos mientras lo esposaba frente a sus colegas y amigos, la humillación definitiva para un hombre cuya imagen pública lo había sido todo. Mientras lo conducían hacia la puerta principal, cruzó su mirada con la mía por última vez. Te arrepentirás de esto, Siseo. No eres nada sin esta familia. ¿Nada? Di un paso adelante, encontrando una fuerza que nunca supe que poseía. No, papá. Tú no eres nada sin tu fachada. Y ahora todos pueden ver exactamente quién eres en realidad. Los invitados se marcharon en un silencio conmocionado, la celebración del cumpleaños olvidada a raíz del escándalo que se desarrollaba ante ellos. Mi madre se encerró en su dormitorio, los sonidos de cristales rotos sugiriendo que había encontrado su suministro de vino oculto. Me quedé en la sala de estar vacía, rodeada de pastel a medio comer y envoltorios de regalos desechados, sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso físico del cuerpo. Afuera, podía ver a Olivia esperando en su coche como estaba planeado, lista para llevarme a su casa por la noche antes de mi viaje a Nueva York al día siguiente. Antes de irme, recorrí la casa una última vez, esta prisión que había contenido toda mi existencia durante 18 años. No tomé nada más que los documentos que necesitaba, las pruebas que asegurarían que mi padre nunca podría volver a hacerme daño, y la pequeña concha de Cape Cod, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, pueden existir momentos de luz. En la puerta principal, me detuve para una última mirada. Adiós, susurré, no a la casa ni siquiera a mis padres, sino a la chica asustada que había sido. Ella no vendría conmigo a Nueva York. En su lugar se erigía alguien nuevo, alguien que había descubierto su propio poder de la manera más dolorosa posible, pero que nunca lo entregaría de nuevo. Salí, cerrando la puerta firmemente detrás de mí, y caminé hacia el coche de Olivia que esperaba sin mirar atrás. Un año después, me senté en un pequeño escritorio en mi apartamento de Nueva York, viendo la lluvia correr por la ventana mientras daba los toques finales a un artículo para el periódico de la universidad. Mi pequeño estudio en Brooklyn no se parecía en nada a la espaciosa habitación que había dejado atrás en Boston, pero cada centímetro cuadrado era mío, lleno de elecciones que había hecho, reflejando a la persona en la que me estaba convirtiendo en lugar de la que me habían obligado a ser. El viaje de la sanación no había sido lineal ni fácil.
Había noches en las que me despertaba empapada en sudor, la sensación fantasma de las manos de mi padre alrededor de mi garganta tan real que tenía que encender todas las luces y recordarme a mí misma que estaba a cientos de millas de distancia, ya incapaz de hacerme daño. Había días en que una voz elevada en la calle o un toque inesperado me hacían entrar en pánico, mi cuerpo recordando lo que mi mente intentaba procesar. Pero estaba mejorando, pieza por pieza, día a día. La terapeuta de trauma que veía semanalmente en el centro de consejería de la universidad me había ayudado a entender que la recuperación no se trataba de olvidar o incluso necesariamente de perdonar, sino de reclamar mi vida de la sombra del abuso. El trauma cambia el cerebro, explicó la doctora Patel durante una de nuestras sesiones. Pero también lo hace la sanación. Cada vez que tomas una decisión por ti misma, cada vez que practicas la autocompasión, estás literalmente reconfigurando las vías neuronales. Estás recuperando lo que te fue robado. El grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar se convirtió en otra piedra angular de mi sanación. 2 veces al mes me sentaba en un círculo con hombres y mujeres cuyas historias se hacían eco de partes de la mía, cuyos ojos contenían la misma mezcla de dolor y determinación. Compartíamos estrategias para manejar los flashbacks, celebrábamos pequeñas victorias y nos recordábamos mutuamente que no estábamos definidos por lo que se nos había hecho. No estás sola en esto, nos recordaba a menudo Mía, la facilitadora del grupo. Y eres más que tus peores experiencias. Las noticias sobre mi padre me llegaban ocasionalmente, filtradas a través de Sarah Jenkins, quien se había convertido tanto en mi defensora legal como en una mentora. Su arresto esa noche había sido solo el comienzo. Una vez que aparecieron las primeras grietas en su imagen cuidadosamente construida, toda la fachada se derrumbó con una velocidad asombrosa. Múltiples violaciones éticas salieron a la luz a medida que se profundizaba la investigación del Colegio de Abogados. Antiguos clientes se presentaron con relatos de fondos mal manejados. Una exsecretaria legal reveló un patrón de acoso laboral que se remontaba a años atrás. Mis registros médicos, finalmente obtenidos cuando busqué un tratamiento adecuado para mi mandíbula mal curada, proporcionaron pruebas irrefutables del abuso físico que había sufrido. Frank Thompson, una vez el respetado abogado y pilar de la comunidad, fue sentenciado a 8 años de prisión por violencia doméstica, delitos financieros e intimidación de testigos. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente. El hombre que había controlado cada aspecto de mi existencia estaba ahora confinado en una celda más pequeña que mi estudio, su poder despojado por completo. El viaje de mi madre tomó un camino diferente. Después del arresto de mi padre, se internó en un centro de rehabilitación por dependencia del alcohol. Durante su programa de 90 días, me envió una carta, la primera comunicación entre nosotros desde que me había ido. Te fallé en todas las formas en que una madre puede fallarle a un hijo, escribió. No puedo pedir tu perdón porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy tratando de entender cómo me convertí en el tipo de mujer que vería a su esposo herir a su hija y no hacer nada. Ya no reconozco a esa persona, y no quiero volver a ser ella nunca más. Leí la carta varias veces antes de guardarla en un cajón. No estaba lista para responder, no estaba segura de si alguna vez lo estaría. La terapeuta me aseguró que esto era normal, que la reconciliación, si alguna vez ocurría, tendría que llegar en mi propio tiempo, no en el de ella. Tu única obligación es con tu propia sanación, me recordó la doctora Patel, no con las expectativas o los plazos de nadie más. Mi primer artículo publicado apareció en el periódico de la universidad al comienzo del semestre de primavera, un artículo sobre cómo reconocer las señales de advertencia de la violencia doméstica en las relaciones adolescentes. No usé mi propia historia directamente, pero el conocimiento y la perspicacia que había ganado a través de mis experiencias informaron cada párrafo. El editor me pidió que lo convirtiera en una columna regular, centrándome en diferentes aspectos de la dinámica de las relaciones y la seguridad personal. Fui invitada a hablar en escuelas secundarias locales sobre la violencia en el noviazgo y el abuso familiar, compartiendo señales de advertencia y recursos sin revelar el alcance total de mi historia personal. De pie frente a aulas de adolescentes, viendo el reconocimiento brillar en ciertos ojos, entendí que mis experiencias, por dolorosas que fueran, me habían dado una voz que potencialmente podría ayudar a otros a evitar situaciones similares. La señorita Harrison me visitó en Nueva York durante las vacaciones de primavera, trayendo noticias de Olivia, que había comenzado la universidad en Boston pero se mantenía lejos de mi antiguo vecindario.
Tomando un café en una pequeña cafetería cerca de Washington Square Park, mi antigua profesora y yo hablamos sobre el futuro en lugar del pasado. Siempre supe que tenías una fuerza excepcional, me dijo. Pero viéndote reconstruir tu vida después de todo lo que has pasado, estoy simplemente asombrada de ti, Sofía. Negué con la cabeza. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Eso es exactamente lo que es la fuerza, respondió ella. Hacer lo que se necesita hacer, incluso cuando parece imposible. El señor Davis, mi orientador de bachillerato, envió un correo electrónico expresando tanto su pesar por no haber podido ayudar más como su orgullo por cómo me había ayudado a mí misma al final. Mostraste un coraje notable, escribió. Y he cambiado la forma en que me acerco a los estudiantes que sospecho que podrían estar en situaciones familiares problemáticas debido a lo que aprendí de tu caso. Hice nuevos amigos en Nueva York, lenta y cautelosamente al principio, probando las aguas de la confianza con pequeños pasos. Mi compañera de cuarto, Zoe, se convirtió en la hermana que nunca había tenido, lo suficientemente perceptiva como para reconocer cuando necesitaba espacio y lo suficientemente amable como para asegurarse de que nunca estuviera sola cuando la oscuridad amenazaba con abrumarme. Y luego estaba Ethan, un estudiante de fotografía que conocí en una clase de escritura creativa. Nuestra relación se desarrolló con una lentitud glacial, cada paso adelante deliberado y discutido. Nunca presionó cuando establecí límites. Nunca se ofendió cuando ciertos temas desencadenaron mi retraimiento. Cuando finalmente le conté mi historia completa, 6 meses después de nuestra amistad y 2 semanas después de un noviazgo tentativo, escuchó sin interrupción, sin juicio, sin la lástima que había temido. Gracias por confiarme esto, fue todo lo que dijo cuando terminé, tomando mi mano con una dulzura que me hizo llorar. Con el acuerdo del caso civil contra mi padre y la beca cubriendo la mayor parte de mi matrícula, tenía suficiente estabilidad financiera para concentrarme en mis estudios y en mi sanación. Incluso comencé una pequeña fundación para proporcionar fondos de emergencia a jóvenes adultos que escapan de hogares abusivos, llamándola Próximo Capítulo para enfatizar que sobrevivir al abuso no es el final de la historia de nadie. Sentada en mi escritorio esa tarde lluviosa, completando mi artículo, reflexioné sobre todo lo que me había llevado a este momento. El dolor había sido real, el daño significativo. Todavía llevaba cicatrices, visibles e invisibles. Pero también llevaba una fuerza que nunca supe que poseía, una sabiduría ganada a través de una experiencia terrible y una profunda comprensión tanto de la crueldad humana como de la resiliencia. El verdadero poder, había aprendido, no estaba en controlar a los demás, como mi padre había intentado hacer, sino en reclamar el control de mi propia vida, no en silenciar a los demás, sino en encontrar y usar mi propia voz, no en crear miedo, sino en superarlo. Mi mandíbula se había curado, aunque ligeramente torcida, un recordatorio permanente de esa última noche violenta. Pero ahora la usaba para decir verdades, para contar historias que importaban, para abogar por aquellos que todavía estaban atrapados en situaciones similares a las que yo había escapado. El instrumento del habla que mi padre había intentado romper se había convertido en mi mayor herramienta para el cambio. Al enviar mi artículo terminado, abrí un poco la ventana, dejando entrar el aroma a petricor de la lluvia en las calles de la ciudad. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos pasos en el continuo viaje de la sanación. Pero por primera vez en mi vida, enfrentaba el futuro sin miedo, sabiendo que, viniera lo que viniera, tenía la fuerza para enfrentarlo. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero o has encontrado una fuerza que no sabías que tenías durante tiempos difíciles? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyar este canal. Y si conoces a alguien que podría estar en una situación como la mía, comparte este video. A veces, saber que no estás solo es el primer paso para encontrar tu propia salida. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, tu pasado no tiene por qué determinar tu futuro. Tienes el poder de escribir tu propio próximo capítulo.